Me encanta que nos juntemos cada vez para hablar de los temas que nos interesan, de los temas que nos importan, nuestro medio ambiente, este lugar que habitamos, cómo está impactando el cambio climático a la sociedad, a nuestro territorio. Esos son los temas que tenemos acá en nuestro podcast, que es Acción por el Clima. Y hoy vamos a abordar un tema que no es menor, un tema sensible, delicado también, porque vamos a hablar de los grupos vulnerables, del enfoque de género en la adaptación al cambio climático, no menor. Porque aunque las amenazas climáticas nos afectan a todos los grupos, hay un impacto que no es igual para todos, definitivamente, ya sea por género, ya sea por edad, sea por temas socioeconómicos, culturales también. Por lo tanto, el impacto es distinto. Bueno, hay costos, hay beneficios sobre estos temas y vamos a hablar con una persona que tiene una vasta trayectoria y que está involucrada precisamente con estos temas que son sensibles en nuestra sociedad. Se las voy a presentar. Ella es Eve Crowley, doctora en antropología de la Universidad de Yale, representante regional adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Chile. Eve es experta también en desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, erradicación de la pobreza, con más de 3 décadas de experiencia internacional. Ella nos va a ayudar a explorar cómo integrar entonces en la perspectiva de género y atender las necesidades de los grupos más vulnerables y que son también tremendamente diversos. Gracias, Eve, por estar con nosotros. Qué lujo tenerte aquí presente. Y para nuestras oyentes también y que están atentos a nuestro podcast. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Tú has vivido en muchos países. ¿Naciste en qué parte de Estados Unidos? No, nací en Ah, es Tanzania, en verdad, en África, Tanzania. sí, soy de descendencia de Trinidad y Tobago, de parte de mi mamá, y de Estados Unidos de parte de mi papá, marido, que falleció chileno. Sí, hace muy poquito tiempo por Sí, lo demás. sí. ¿Pero bien? Bien, sobreviviendo, la Sí. lucha continúa. Una mujer que está muy conectada con el medio ambiente, una mujer también que se lo camina todo, porque son largas las distancias que tú caminas. Porque me encanta el territorio también, me encanta escuchar de las personas mismos, de no ser solamente una jefa, sino de tener una identidad con las personas que viven de la tierra, porque es allá donde uno aprende más, con Bueno, mucha humildad. sí, claro, con eso estás conectada y desde ahí tienes propiedad como para entrar en estos temas. Definamos a qué grupo nos referimos cuando hablamos de estas diferencias de género, de grupos más vulnerables. ¿Cuáles son Ok, ellos? yo lo dividiría en tres grandes grupos para los que están más afectados por cambio climático. El primero son territorios que están al riesgo de los impactos de cambio climático, por ejemplo, la subida del a nivel de mar, como las zonas costeras, Las embarazadas, exactamente, claro. las zonas expuestas a incendios, las zonas expuestas a tempestades o eventos climáticas extremas, como son las islas, como Rapa Nui, por ejemplo, las zonas que están también con escasez hídrica, que por razones de alzamiento de temperatura. Entonces, estos son territorios donde por la ubicación geográfica están más expuestas. Después hay grupos sociales y económicos que también tienen mayor exposición. Esto incluye mujeres, pueblos indígenas, personas migrantes, personas con discapacidades, niños y niñas, personas de edad también. Estos, por lo general, son personas que o tienen menor acceso a recursos, a servicios básicos, a otras oportunidades en la sociedad y crean mayor vulnerabilidades, agravan las vulnerabilidades asociadas con el cambio climático. Además, incluye grupos de personas que dependen de otros para poder lograr sus necesidades básicas, que crea Claro, una una dependencia dependencia. mayor, como es los adultos mayores, niños y niñas y personas con discapacidades. Entonces, no pueden hacerlo solo, requieren un apoyo, una economía de cuidado. Y el tercer grupo, yo mencionaría, destacaría mujeres y pueblos indígenas en entre este grupo. Pueblos indígenas porque históricamente por la marginación
tienen menos acceso a muchos de los servicios que otras personas lo tienen y tienen su propia forma de interactuar con el planeta que no es siempre reconocido. En mujeres que es más que la mitad del planeta en mucha Somos parte, más. pero igual muchas veces no tienen los mismos derechos que los hombres. Y el tercer grupo son personas que dependen de los recursos naturales para vivir, porque los recursos naturales son las cosas que van a ser más impactados. Estoy hablando de agricultores familiares campesinos, de pescadores artesanales, de ganaderas de pequeña escala, de personas productores de productos forestales no madureras, y en general gente en zonas rurales, porque estas son las actividades que van a estar más impactadas por el cambio climático y allá se pierden los medios de vida. Mira. Entonces, la adaptación para estos grupos es absolutamente crucial, no solamente para ellos, sino para el resto de la sociedad también. No, por supuesto. Tú mencionabas marejadas, mencionabas los incendios. Inmediatamente, ¿cómo no recordar? Hace muy poco que se cumplió un año de los devastadores incendios que ocurrieron en la región de Valparaíso específicamente, y más dañada estuvo Viña del Mar. También hablamos del año 2023, ¿no? En la zona centro-sur, donde hubo gravísimas inundaciones respecto a las lluvias, las salidas de río. Y por qué no hablar de Valencia, ¿no? Lo que sucedió y fuimos testigos a través de las imágenes. Impresionante lo que sucedió allá, también con pérdida de vidas humanas. Em, por ejemplo, poniendo esos ejemplos y para ser bien concreto, en estos eventos catastróficos que acabo de dimensionar, ¿se hacen estudios respecto a estos focos donde están ahí las personas o los grupos más vulnerables? ¿Se hace una investigación certera y se identifica en lugares como esto que te estoy comentando? Totalmente. Yo puedo dar un ejemplo que es muy cercana a las zonas urbanas de donde vienen muchos de nuestros audientes, imagino. Porque yo hablé ahora de zonas rurales, donde los recursos naturales obviamente van a estar impactados, pero en zonas urbanas, ¿qué pasa? Las comunidades más pobres, y no mencioné la pobreza es un factor clave, son los que históricamente son asentamientos, son los que tienen abrigos más temporarios, están en zonas con menos sistemas de canales que permiten la drenaje del agua, la infraestructura es peor en barrios pobres. Y por consecuencias históricas de ir llegando a esos barrios, de no tener un desarrollo público fuerte de esos barrios como una cosa sistémica, cuando viene inundaciones o viene una escasez hídrica o un incendio, esas zonas son siempre los más Los más afectados, golpeados. más golpeados. Y estas mismas zonas es diferente si uno está impactado por un incendio y tiene plata y puede comprar otra casa o alquilarlo. Pero si uno vive y se ah, quema su casa y no tiene ahorros, no tiene en qué depender, esas personas se quedan sin casa por años a veces. Entonces, los impactos son completamente diferentes y uno ve lo mismo en temas de producción, como estos grupos que mencioné que dependen de sus medios de vida en actividades productivas. Si depende totalmente de la pesca artesanal, y con el cambio climático va cambiando las especies en el mar, va cambiando la marejada, va quedando más ácido los océanos y tienen marejada roja. Estas personas que no tienen otras opciones porque no tienen educación para poder cambiar, no tienen recursos para poder arriesgarse. Esos son los que son los más vulnerables porque les cuesta cambiar y diversificar su modo de vida para otras. Y esto es la adaptación. Y hay una especie de desamparo ahí cuando tú mencionas que quienes tienen más recursos no puedo, ¿no? Que es bastante reciente lo que pasó en California, ¿no? Que el foco estaba muy puesto en quienes están en Hollywood, no sé, los más famosos, que tienen más dinero,
y que fueron devastadas sus casas. Sin duda que la experiencia es brutal, pero tienen los recursos como para poder levantarse inmediatamente. Me acuerdo haber estado presente en los incendios de Valparaíso, en los cerros de Valparaíso en el año 2014 creo que fue. Fui in situ, trabajaba en un programa en aquel momento y fue impactante estar ahí. Siempre la realidad supera la imagen en vivo a través de una pantalla. Em, y han pasado muchos años y todavía hay gente de sectores muy vulnerables, más de 10 años, ¿no? Ya, o 14 años ya, que aún no se han podido recuperar precisamente por lo que tú apuntas. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente, Yves. Em, claro, las soluciones son diferentes para un grupo o para otro. Y ahí es muy difícil entonces hacerlo. ¿Tú tienes alguna referencia, alguna política pública que haya sido efectiva en esta diversidad o en esta democracia que debiera ser igual para todos, que tú conozcas y puedas destacar, o si se hace algo en Chile? Es una excelente pregunta. Yo creo, por un lado, es normal que una sociedad mide el costo económico grueso, porque es también importante. ah, son infraestructuras, son casas enormes, son enormes inversiones de personas con voces que son visibles y que pueden afectar a votos, etcétera. Entonces, es normal también que se mira estos temas de costo económico total. Pero hay un tema que es la profundidad del impacto, que son las personas que a veces no tienen tanto, no es un costo en términos número, pero en términos de necesidad de depender del Estado por años y años y años. También genera un costo que hasta ahora no estamos cuantificando muy bien. Y estas personas que no encuentran abrigo, no encuentran alternativa, no logran cambiar sus opciones, y que quedan así vulnerables o migran, que también vemos que es uno de los impactos más importantes. Y hay diferentes formas de migración que a veces se confunde con la parte económica. Uno piensa que va solamente por fines económicos, pero a veces es una combinación de empuje y de atracción, y el empuje siendo los impactos repetitivos del cambio climático. Las soluciones no son muy fáciles porque uno tiene que mirar, por un lado, desde la realidad de inversión. Mucho de la inversión grande viene del sector privado, quieren algo que rinde. Y muchas de las poblaciones pobres no son la prioridad para las inversionistas pobres, y sobre todo son los rurales, no son prioritarios. Pero si uno ve el costo de largo plazo de no invertir y de no tener sistemas de seguros que permiten de verdad a esas personas gestionar sus riesgos, a largo plazo esto va a ser devastador también para el Estado. Entonces es una llamada de urgencia de tratar de planificar estos temas, tener una capacidad de alerta temprano. No mencioné la conectividad, pero la conectividad también. Las personas sin conectividad son más expuestas. No saben de los eventos meteorológicos, y cuando saben, no siempre saben qué hacer, cuál recursos pueden acceder. La alfabetización digital, hay todo un gama de temas allá. Por Dios que tenemos pega. Tenemos mucho pega. Es mucha Absolutamente. Quiero ir específicamente al tema de las mujeres, como lo Sí. mencionamos, pero de acuerdo a la ONU, sin duda que hay un impacto fuerte ahí en las mujeres por distintos factores, pero también hay un contrasentido porque también está la resiliencia de la mujer. Oye, cuando estos lugares son devastados de esa forma, tú ves a las mujeres que vuelven a emprender, que empiezan a reconstruir su casa, que van poniendo el ladrillo y ladrillo junto con toda su familia, son guardadoras también, son cuidadoras. Entonces hay una multiplicidad de cosas de las que se hacen cargo y lo hacen desde la resiliencia y el empuje que tenemos las mujeres de alguna forma, ¿no? Absolutamente. Sí. Cuando hablamos, de hecho, del enfoque de género, es no solamente para entender los desafíos, las barreras, las dificultades, las diferencias, las desigualdades que las mujeres tienen, sino también
sus capacidades, sus potencialidades, porque no son solamente entre los más vulnerables al cambio climático, sino también son parte de la solución. De hecho, nosotros decimos que es una excelente inversión las mujeres. Cuando sabemos con el desarrollo que invirtiendo en una mujer trae beneficios para toda la sociedad. Una mujer que tiene el presupuesto de hogar en sus manos, en vez del hombre, invierte más en la alimentación, la salud y la educación de sus niños y en el resto del hogar. Entonces, toda la familia beneficia. Por esto tiene un impacto multiplicador, por no mencionar el enfoque que las mujeres tienen en traspasar su conocimiento a la próxima generación. Entonces, son muy importantes guardianas de los conocimientos, saberes ancestrales. Por esto, empujamos un enfoque de género que tiene, yo diría, 5 dimensiones. La primera es de analizar estas diferencias y entender cuáles son los desafíos y cuáles son las potencialidades en Claro. esos grupos. 2, asegurar la participación de mujeres. Parece una cosa obvia, pero no siempre se hace. Yo veo muchos proyectos donde la meta es tener 30% mujeres, no 50, solamente 30, porque no siempre se puede participar. ¿Por qué? Porque están cuidando también. Tiene estos días laborales enormes en que ganan plata, pero también cuidan a los niños o otras personas en la casa. Están en una permanente pega. Sí, y nosotros no siempre consideramos esto, llamamos una reunión, pero no pensamos que ellos necesitan una alternativa para poder participar, y sin dar esta alternativa no lo hacen. Entonces, esta participación. Un tercero es de priorizar las acciones que pueden beneficiar a las mujeres, y no solo, que también que ayuden en cerrar la brecha. Son 2 cosas distintas. Uno es de reconocer y valorar y apoyar. El otro es de cerrar la brecha, que requiere acciones como discriminación positiva y capacitación de personas no mujeres para poder también tomar en cuenta las necesidades de mujeres en los hogares, comunidades, instituciones técnicas, etc. Y cuarto es recursos. Recursos plata, recursos humanos. ¿Por qué? Decirlo, ponerlo en los planes, tener la participación, priorizarlo. Si no hay recursos, no se va a hacer. La plata habla y uno tiene que poner recursos y personas capacitados. Entonces, mujeres también en los equipos técnicos que apoyan a grupos de mujeres o personas capacitados para poder hacerlo. Y el quinto es controles, seguimiento, averiguación, sanciones tal vez, pero sin algún sistema que trata de averiguar ex post, no va a tener cambios. Entonces es una serie de dimensiones que cuando hablo del enfoque de género estoy hablando, que creo que necesitamos tomar en cuenta. Y nosotros estamos muy alejados de aquello, o sientes tú que se están aplicando ciertas políticas públicas para este enfoque Sí, que es fundamental, excelente ¿no? pregunta, excelente pregunta. Creo que va variando y por lo general, comparado con otros países, a pesar de que en unos sectores es siempre un desafío, como los sectores de agricultura, de pesca, estos de bosque, son históricamente Los recursos mayoritariamente hombres a naturales, todos los claro. niveles, pero lo que vemos es que aquí hay una conciencia importante, hay un avance importante, hay más mujeres con educación ahora en Chile de diferentes niveles que hombres, no es el caso en la mayoría de países del mundo. Entonces, esto se refleja un poquito más, por ejemplo, en el ley marco de cambio climático, que es una política pública que da las directrices grandes de cómo abordar el cambio climático. Y allá existe en la normativa la necesidad de tomar en cuenta el enfoque de género, lineamientos para que
los diferentes actores lo hacen, los sectores, no solamente en Ajá, forma así, sí, sí. sino a nivel sectorial y también en términos de participación. Entonces, esto ayuda en concretizar. Después, a nivel de los sectores, se ve variabilidad, ¿ya? Ah, existe esfuerzos en los planes de adaptación nacional de cambio climático, donde FAO también apoyó. Había un gran esfuerzo de involucrar a las mujeres, de hacer una difusión hacia ellas, de capacitarlas, talleres que, con enfoque de género. A nivel nacional ¿Ya? también existe esta mesa de mujeres y cambio climático, que es una innovación muy importante entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Mujer, que involucra a todas las personas técnicas ministerial, a diferentes ministerios, para mirar el tema de género asociado con cambio climático. Ahora el desafío es de ir bajando esto a todos los niveles. Algunos planes de adaptación, como fue lo de recursos hídricos, hicieron un gran esfuerzo, era necesario, y las barreras y desafíos son enormes. Allá las mujeres cuestan estar en posiciones de liderazgo en los grupos de usuarios de agua, en posiciones de decisión, le excluyen a veces a nivel territorial. Ah, el riego tecnificado, ¿por qué es importante? Un riego tecnificado asegura acceso a agua de forma constante, incluso con variabilidad climática. Los que dependen solamente de lluvia son más vulnerables. Si hay agua tecnificada de riego, es menos vulnerable, pero las mujeres tienen mucho menos acceso a riego tecnificado que hombres. ¿Por qué? Porque no tienen el derecho a la propiedad en muchas Increíble ese, casos claro. históricamente. La reforma agraria ayudó a muchos campesinos a tener acceso, pero hombres, no necesariamente a mujeres. Los derechos de cónyuge no siempre se traduce en un derecho para las mujeres. Entonces, incluso INDAP y CNR reconoce que hay una muy baja participación de mujeres comparado con hombres en esas oportunidades por la falta de derechos a agua, y están tratando de ver cómo agilizarlo. En el CNR están poniendo fondos precisamente para apoyar a que las mujeres puedan tener acceso a estas O sea, puede ser oportunidades. bastante rentable esto del cambio climático también, lo podemos hacer rentable, ¿no? Totalmente, y transformador. Muy Podemos transformador. hacer, A mí me puede parece, ser una sí, oportunidad. sí, me parece súper interesante porque son conceptos que tal vez la gente recién está escuchando de cómo puede impactar en, o sea, estamos hablando de enfoque de género y cambio climático, pero es tremendamente interesante e inmediatamente uno piensa, ¿no? En que puede ser un recurso muy posibilitador eh, Sí, hacia el futuro. en la historia hemos visto que grandes desastres, el saqueo de Roma, por ejemplo, este es donde se va eliminando sociedades, allá va surgiendo otras formas mucho más, a veces diplomática, mucho más democrática, o mucho más, a veces también pierde mucho, uno no se sabe, depende de cómo lo pensamos ahora, cómo lo planificamos ahora. Y creo que hay varios aspectos, como la alerta temprana, de dar un mayor conocimiento a nivel local de los indicadores, que hay un problema que está surgiendo, que permiten a ellos tomar acción de forma previa del desastre. Tomando ganadería, si uno espera la sequía, los animales quedan flacos Sí, y no pues se puede venderlos. Pero si uno sabe al inicio, antes de que, prevención. sí, se puede todavía tener algunas alternativas. Hay algo que no puedo dejar antes de ir, an- antes de ir cerrando, el tema de la seguridad alimentaria. Es algo que en Chile está sucediendo, va a suceder. ¿Y qué significa este concepto de seguridad alimentaria del que se habla mucho? Sí,
Gracias por la pregunta, porque seguridad alimentaria es una parte de la seguridad nacional. Y hablamos muchas veces de la seguridad, pero no habla de la seguridad alimentaria como parte de esto. Yo creo que en la pandemia se vio muy bien lo que implica la seguridad alimentaria. La gente quedaban asustados y empezaron de ahorrar todos sus alimentos porque tenían miedo que no tendrá acceso. La seguridad alimentaria asegura que las personas, todas las personas, en todo momento, tendrá acceso a alimentos nutritivos, de calidad, inocuos, para mantener una vida sana. Y hay muchas dimensiones, pero en Chile, por lo general, en términos nutricionales, en términos de subalimentación, desnutrición, anemia, estos temas, en general, Chile está relativamente bien. Es entre los países mejor. Pero en términos de obesidad, sigue siendo un problema mayor que también tiene impactos. Y hay también un nivel de inseguridad alimentaria moderada y severa que sigue existiendo también justamente en estos grupos. Además, en Chile el costo de una alimentación saludable es caro. Es una razón por la cual tenemos tanta obesidad en este país. El cambio climático impacta la disponibilidad de alimentos, dónde se produce, cuánto se produce, la calidad de lo que se produce, se va cambiando la nutrición mismo de los productos que estamos produciendo. Cambia el acceso a los alimentos, la capacidad de los grupos pobres de poder comprar. Cambia la estabilidad de los alimentos por los momentos de choque climática o de la cadena, cuando hay una inundación, y cambia el uso de los alimentos, la capacidad de las personas de consumirlos. Correcto. Entonces tiene impactos multidimensionales y puede subir el precio también. Sí, estaba pensando antes de ir cerrando en Rapa Nui, tengo una gran amiga, yo quiero mucho esa isla, que me contaba que durante la pandemia lo que pasó allá, ¿no? Que todos cultivaron y el tema fue el trueque. Esta. Fue muy bueno, que fue súper potente y eso unió mucho a la gente de la isla porque se les había olvidado que ese es su origen. Totalmente, yo creo que es un excelente ejemplo de cómo después de la pandemia surgió el tema de la soberanía alimentaria, la idea de que tenemos capacidades, conocimiento y potencialidad a nivel local que no estaba siendo valorado. Y ahora, post pandemia, hay un interés a nivel política y también a nivel local de reconstituir este. Yo te doy lo que tú no tienes y tú me das lo que yo no tengo. Volver a esa génesis es Y maravillosa. lo lindo de Chile con todas estas zonas climáticas donde produce tanta diversidad y el trueque es una Sí. excelente oportunidad. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Y Quizás solamente mencionar un ejemplo es de la cooperativa Despertar Hierba Luna de la comuna de San Javier, donde existe un grupo de recolectores de productos forestales no madureras que están trabajando en temas de hierbas medicinales, agroecología, herbolaria, usando los productos del bosque nativo chileno, así manteniendo el bosque, que es una forma de amortiguar los impactos de cambio sí, pues. climático. Necesitamos el bosque. Y también sacando provecho para sus propios medios de vida. Lo interesante es que hicieron también una innovación empezando de cosechar las semillas de algunas especies nativas para ayudar a CONAF y la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos vegetacionales a reproducir esas especies en sus viveros y ganaron otra fuente de recursos a través de este esfuerzo. Entonces, diversificaron sus medios de vida, aumentando sus propios recursos a un grupo relativamente vulnerable y así contribuyendo al mismo tiempo a los esfuerzos del país en la mitigación y Y adaptación al cambio mujeres climático. incluidas Mujeres, en son ese estos, proceso. son mujeres. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, existen muchos en el sector pesquera, bosque y agrícola.
y tenemos solamente que inspirarnos y escalarlo y replicarlo. ¿Un mensaje final para quienes te están escuchando para cerrar? Ya, yo creo que involucrar a las mujeres no es opcional, es esencial para una adaptación al cambio climático que no es solamente eficaz, sino justa. Ay, qué lindo. Ay, me encanta. Con esas palabras terminamos entonces este podcast del día de hoy. Acción por el clima y estaremos encontrándonos nuevamente con otra rockstar como Eve que nos visitó en el día de hoy. Que estén súper bien y gracias por estar siempre ahí.